Entonces vamos a hablar sobre los antibióticos, enfocándonos sobre todo a beta-lactámicos. ¿Ya? Cuando uno estudia los antibióticos, tienes que recordar que pueden destruir a una bacteria en tres lugares. Puedo atacar la pared de la bacteria, está el número 1, y ahí están estos antibióticos, que acá le hemos puesto los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos funcionan atacando la pared de la bacteria. ¿Qué pasa si yo destruyo la pared? Por ósmosis ingresa el agua extracelular. Al ingresar el agua extracelular, la bacteria y hay un problema de iones, ingresa el sodio, sale el potasio, y al final la bacteria puede implotar, ¿no? O sea, cada vez se hace más grande hasta que se daña su membrana y revienta por ósmosis, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, es uno de los mecanismos, lo otro es que se activan autolisinas, que ya lo vamos a ver en una imagen más clara. Pero eso es lo que quería que conozcas acá, que funcionan en pared, porque nosotros tenemos, y todos los que funcionan en pared, la mayoría se les llama beta-lactámicos, los beta-lactámicos. Entonces, esos son los que van a actuar en pared. El otro grupo, vamos a tener un gran grupo que actúa a nivel de los ribosomas de la bacteria. La bacteria tiene dos tipos de ribosomas. Bueno, ribosoma tiene dos subunidades, los 50S y 30S. Subunidad mayor, subunidad menor también se les llama. Entonces, los antibióticos pueden atacar a la subunidad mayor o a la subunidad menor. Algunos atacan a mayor y otras a menor. Siempre te preguntan mecanismos de acción. Y hay otro tercer grupo de antibióticos que atacan al ADN de la bacteria. Y con eso matan a la bacteria. Entonces, los antibióticos pueden ser de dos tipos. Ya dos grandes tipos. Unos se van a hacer bactericidas y otros van a ser bacteriostáticos. ¿Ya? Entonces, eso es una de las cosas iniciales que tienes que conocer. ¿Qué significa que un antibiótico sea bactericida? Bactericida significa que destruye a la bacteria. O sea, tú lo dejas ahí, antibiótico más bacteria, la destruye la bacteria, la lisa. En cambio, bacteriostático no la destruye, que es estático, o sea, la paraliza, ¿no? Bacteriostático, vamos a ponerle entre comillas, paraliza a la bacteria. Significa que la inhibe su metabolismo. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Cuándo crees que la bacteria se paralizará? Solo se inhibirá su metabolismo, no se destruirá. Si yo le ataco su pared, su ribosoma o su ADN. Entonces uno se pregunta ahí, a ver, si yo ataco la pared de la bacteria, entra agua y explota. No, acá se muere la bacteria, ¿no? Entonces luego te preguntas, bueno, si yo ataco el ADN, una bacteria sin ADN va a morir, ¿no? Sí, va a morir. Pero si yo ataco los ribosomas, solo va a dejar de producir proteínas, ¿verdad? Solo porque los ribosomas son para producir proteínas. Entonces, si ataco los ribosomas, no muere inmediatamente, sino deja de producir proteínas, ¿no? Entonces, los antibióticos que actúan a nivel de ribosomas, la mayoría de ellos, ya, la mayoría de ellos, porque hay una que otra sección, pero la mayoría de ellos son bacteriostáticos. En cambio, si yo ataco a la pared, muere la bacteria. Por eso los que actúan a nivel de la pared son bactericidas. Bactericidas. Y los que actúan a nivel del ADN también son generalmente bactericidas. Matan a la bacteria por completo. Ya, eso es un dato importante que quisiera que recuerden. Ok, listo. Ese dato. Ahora, hay una mnemotecnia para cada uno de estos. Como ya nos vamos a centrar en beta-lactámicos, te voy a empezar a enseñar del beta-lactámico. Pero bueno, aquí está escrito incluso. Los beta-lactámicos, ¿por qué atacan a la pared y son bactericidas? Ya sabes, dos características del beta-lactámico. Ataca a la pared y son bactericidas. Ahora, ¿quiénes son los beta-lactámicos? Todos ellos tienen un anillo. El anillo beta-lactámico. Por eso se llama beta-lactámicos, porque comparten un anillo. Ahora, al tener este anillo, pueden ser... Se les llama beta-lactámico, es lo que le da el poder para destruir la pared. Ahora, ¿cómo recordarlos? Por esta mnemotecnia, pecamos. ¿Ya? Acuérdate que todos somos pecadores, todos pecamos. ¿De quiénes son los beta-lactámicos? P.
penicilina. C, cefalosporina. Ca, carbapenem. Y monobactams. Entonces te preguntan, ¿quiénes son los betalactámicos? Ah, los betalactámicos son pecamos. En tu mente dices pecamos. Entonces P, penicilina, C, cefalosporina, Ca, camos, carbapenem, MOS, monobactams. Entonces, esos son los antibióticos betalactámicos. Todos ellos tienen el mismo anillo, por lo tanto, si tú eres alérgico a uno de ellos, eres alérgico a probablemente todos. ¿Ya? El antibiótico que más alergias dan son las sulfas y las penicilinas. Entonces, las penicilinas es uno de los antibióticos que más alergias hay. Siempre a un paciente, cuando vas a colocarle un antibiótico, le preguntas, ¿es usted alérgico a la penicilina? Y se pone grandazo en la historia clínica. ¿Ya? Ahora, si tú eres alérgico a la penicilina, tienes un 10% de probabilidad de ser alérgico a la cefalosporina, carbapenem, pero uno de ellos lo puedes utilizar en el paciente alérgico a la penicilina y son los monobactams. Entonces, yo te voy a dar un dato clave porque los monobactams no son muy utilizados, ¿ya? Pero el dato clave es que los monobactams se pueden utilizar en el paciente alérgico a la penicilina. Ese es el dato clave que quiero que recuerde, ¿ya? Porque ahí te van a preguntar, entre todos, si todos tienen anillo beta-lactámico, todos hacen alergia. Estos tres sí, penicilina, cefalosporina, carbapenem, pero el cuarto, el monobactam, no tiene un anillo, le falta el anillo secundario, entonces no hace alergia. Tú puedes ser alérgico a la penicilina y le das un monobactam si no pasa nada, porque lo puedes utilizar en el paciente alérgico a la penicilina, porque no hay el anillo secundario. ¿Cómo se llama el monobactam típico? El único que utilizamos es el Aztreonam. El Aztreonam es el único monobactam Aztreonam. El único de todos los monobactam que existen es el Aztreonam actualmente. Y se puede usar en el paciente alérgico a la penicilina. No te olvides de eso. Es el dato clave que hay que dar acá. Segundo dato clave. Los carbapenems, entre comillas, son las bombas atómicas. ¿A qué me refiero a esto? Cuando no sabes contra quién te estás mechando, hay una bacteria muy fuerte, hay muchas bacterias, dale un carbapenem porque son los antibióticos más potentes de todos. Más potentes y más eficaces. Cubren a la mayoría de bacterias, por eso se le llama de amplio espectro. De amplio espectro. Entonces, esos son los carbapenems. Son de amplio espectro, cubren a la mayoría de bacterias y ese es este grupo, ¿ya? Entonces, no olvides eso. ¿Ok? Entonces, cuando yo te diga, no, tú de frente no le vas a hacer un carbapenem. Imagina un paciente viene con neumonía. Pero, doctor, ¿un carbapenem? No. Porque probablemente lo puedas matar con otra cosa más suave. Estos solo se utilizan para bacterias resistentes, así. O un paciente séptico, muy mal. Son las bombas atómicas. Lo que nos deja a dos grupos de antibióticos. Las penicilinas y las cefalosporinas. ¿Ya? Entonces, estos son los más utilizados. Lo más usado, penicilinas y cefalosporinas. Carbapenem solo cuando, como son de amplio espectro, solo en bacterias resistentes y monobactams, sobre todo en paciente alérgico a la penicilina lo utilizamos. ¿Ya? Y ahí, recuerda, pecamos para los betalactámicos penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactams. Todos esos datos son los claves que atacan a la pared y son bactericidas. Esos datos son los que tienes que recordar acá. Vamos ahora sí de lleno al mecanismo de acción. ¿Ya? Esta es de la revisión, este artículo que es muy buena. ¿Ya? Uh-huh. Sí, ok, entonces, esta es acá vemos a una bacteria, ¿no? Ya sea gram positivo o gram negativo, a ambos tienen pectidoglucano, ¿ah? Cuidado, no te confundas que a veces dicen, el gram positivo es el único que tiene pectidoglucano, falso, los dos tienen pectidoglucano. El gram positivo y el gram negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que quién tiene más pectidoglucano. El gram positivo tiene 50, 100 capas. En cambio, el gram negativo tiene 1, 2 capas, hasta 3. ¿Ya? Entonces, este pectidoglucano forma su pared celular.
Esta es la pared celular de la bacteria, ¿ya? Pero la pared celular está formado para que se vuelva peptidoglucano, que está acá en rosado, tiene que haber pasado, son como ladrillos, es como que esta es la pared, pero tuvo que formarse con ladrillos, ¿no? Entonces los ladrillos para formar la pared de estas bacterias es N-acetilmureína, N-acetilmureína y N-acetilgalactosamina. N-acetilmureína y N-acetilgalactosamina. Acá lo tenemos también abajo. Entonces esos son los ladrillos, N-acetilgalactosamina. Y acá vemos su galactosamina, ¿no? Y acá vemos un pentapéptido, ¿ya? Un pentapéptido. Y bueno, lo que vamos a hacer es unir estos ladrillos para formar la pared. ¿Y eso quién lo une? Una enzima llamada PBP. ¿Qué significa PBP? ¿Ya? PBP significa P de protein, B de binding y protein y P de penicilina. O sea, PBP significa proteína, la primera P, de unión. Unión es binding en inglés. Unión a la penicilina. Alexis, ahí tú dirás, no, pero Alexis, ¿cómo va a tener una enzima que se llame proteína de unión a penicilina? Justamente le han puesto ese nombre porque los antibióticos beta-lactámicos, todos los beta-lactámicos, atacan a esa enzima. Esa es la función de los beta-lactámicos del PECAMOS, es atacar a la PBP. Atacan a la PBP. Y al atacar a la PBP, inhiben su función. ¿Y cuál es su función? Su función es, mira, este es un ladrillo. Abajo vamos a mostrarte el otro ladrillo. Pero no están unidos, te das cuenta. Hay que unirlos. Ahí es donde viene la PBP. Genera el entrecruzamiento. ¿Ya? La PBP genera la unión a la porción terminal del pentapéptido y transformación en tetrapéptido. Les quita un péptido porque eran pentapéptidos, ¿recuerdas? Tenían una colita acá de, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora solo quedan 1, 2, 3, 4, porque uno de ellos los elimina. O sea, ya de pentapéptido lo vuelve a tetrapéptido y los entrecruza. Hace el entrecruzamiento. Entrecruzamiento. ¿Ya? El entrecruzamiento y con eso forma el péptidoglucano. Mira, los fusionó, ¿te diste cuenta? Mira cómo los generó. Ya no están estructuras separadas, sino juntas. Ese se llama entrecruzamiento, eso se llama transpeptidación. Por eso a la PBP también se le llama transpeptidasa. Transpeptidasa. Porque lo que hace la PBP o transpeptidasa es entrecruzar el N-acetilgalactosamina con N-acetil mureína y formar el peptidoglucano. En resumen, para que se sintetice una pared, nosotros tenemos una parte se hace intracelular y otra extracelular. En la extracelular, ahí tenemos los ladrillos, que son la N-acetilgalactosamina y la N-acetilmureína, con un pentapéptido. Son NAG, NAM con el pentapéptido, ¿no? NAG, NAG con el pentapéptido. Ahora, esto tiene que unirse, están separados y quedar así, como peptidoglucano. Para que se unan, ahí viene la PBP o transpeptidasa. Entonces, esta PBP o transpeptidasa intercruza. Y con eso, al intercruzar, elimina el péptido final, ya elimina el péptido final y los une. Ya, y entonces con eso forma el peptidoglucano. Pero para que haga esto, no tiene que ser inhibida. Y justamente los beta-lactámicos, ¿cuál es su éxito de estos antibióticos que son los más utilizados en el mundo? Los beta-lactámicos lo que hacen es venir y bloquear a la PBP. La bloquean a la transpeptidasa y como la bloquean ya no hace entrecruzamiento. Y si no hay entrecruzamiento, nunca se formó el peptidoglucano. Entonces la bacteria se queda sin pared celular y bueno, se destruye. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en esta imagen. Mira en esta imagen, ¿no?
Aquí. Inhibición de la formación de la pared celular, porque el beta-lactámico, por competición entre el beta-lactámico y el pentapéptido, o sea, la PBP se quiere unir al pentapéptido, ¿no? Acá para entrecruzar, pero el beta-lactámico le gana al pentapéptido y gana el beta-lactámico por mayor afinidad. Entonces, aquí estaba el antibiótico beta-lactámico y se le une a la PBP, que está acá. Y es una unión covalente entre la PBP y el anillo beta-lactámico. Y con eso la inactiva. Ya no funciona. Si ya no funciona, ¿qué es lo que pasa? Nunca se formó el pectidoglucano. Falta de formación, destrucción de la pared y la bacteria muere. Pero hay un segundo mecanismo que menciona esta revisión. Es que se activan endolicinas. Ya se cree que el beta-lactámico podría generar activación de endolicinas. ¿Ya? Y estas endolicinas destruyen enzimáticamente al pectidoglucano. O sea, no solo evita su formación, sino también lo destruye por endolicinas bacterianas que se activan. Entonces, son dos mecanismos por los cuales ataca el pectidoglucano. ¿Ok? Entonces, ¿y ahí quiénes son dos mecanismos por los cuales ataca el beta-lactámico? ¿Quiénes eran los beta-lactámicos? Pecamos, ¿no? Penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactams. Entonces, eso sí tienes que recordar. ¿Ok? Ahora, y ese es el mecanismo. Si te dicen, ¿cuál es el mecanismo de la penicilina? Bueno, el beta-lactámico viene, bloquea la PBP o transpeptidasa y se une covalentemente en el sitio de unión al pentapéptido, le gana por mayor afinidad y ya no se forma la pared. Además, se cree que activa endolicinas y destruye enzimáticamente. Ya bacán. De las cefalosporinas, el mismo doctor. Del carbapenem, el mismo. Del monobactam, el mismo, porque todos son beta-lactámicos. ¿Ya? ¿Qué se Entonces, diferencia entonces? se van a diferenciar en su mecanismo, el mecanismo es el mismo, sino que atacan PVPs diferentes. O sea, estas PVP hay varios números, ¿ya? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién crees que ataca más PVPs? ¿Una penicilina simple o un carbapenem? Más tipos, imagínate, 1A, 1B, 2A. ¿Quién atacará Carbapenem. más carbapenem? Más PVPs. Si lo pones a pelear entre la penicilina simple y un carbapenem, ¿quién crees que cubrirá más PVPs? Carbapenem. Carbapenem, porque el carbapenem, ¿recuerdas que era la bomba atómica? Sí. Era la bomba atómica, el que de amplio espectro. Entonces, todos funcionan igual, pero atacan diferentes PVPs muchas veces. Segunda diferencia, como atacan a diferentes PVPs, tienen un diferente espectro. O sea, algunos matan a Pseudomonas, por ejemplo, una bacteria con la que nosotros nos peleamos mucho en el hospital, eh, con los que nos peleamos mucho en el hospital, es la Pseudomonas. Es una bacteria intrahospitalaria resistente. Entonces, ese es el problema. Y no todos los antibióticos lo atacan. Por ejemplo, los carbapenem sí matan a Pseudomonas. La mayoría, ¿no? Pero las penicilinas, las penicilina G, eso no agarra Pseudomonas. Entonces, ¿de qué depende que ataque a Pseudomonas o no? Muchas veces depende de la PVP que cubra. ¿Ok? Eso también. Y lo otro, algunos solo entran por paredes del gram positivo. Por ejemplo, la penicilina solo puede atacar a gram positivos. A la penicilina G, por ejemplo. Pero el humano le hizo una división, le cambió un aminoácido y la volvió aminopenicilina y ya puede atacar a gram negativos. Entonces, hay algunas diferencias que ahorita te voy a explicar, ¿ya? Pero el mecanismo es el mismo, sino que cubren diferentes PVPs, su farmacocinética es diferente, espectro diferente, ¿ya? Lo único que me faltaría que decirte es que el pentapéptido termina en D-alanina. Y esto es importante porque la alanina es donde se une la vancomicina. Atacar ahí, ¿ya? Entonces, mira acá para que veas que todos son su estructura, todos tienen este anillo beta-lactámico. La penicilina, la cefalosporina, los monobactams y los carbapenems, ¿ya? Pero justamente los
Los monobactams no tienen el anillo secundario. Mira, este anillo, este anillo, este anillo, y acá no hay. Por eso, recuerda, los monobactams se podían dar en alergia a la penicilina, porque no hay el anillo secundario. ¿Te acuerdas cuál era el único ejemplo de monobactams que utilizamos en la actualidad? Astrona. Astronam, muy bien. Cuál es el anillo? Perdón, no lo vi muy bien, disculpa. Este de acá es el anillo que todos, para que se llamen beta-lactámico, tienen que tener este anillo que está acá en anaranjadito. Sí. ¿Ya? Pero hay un anillo secundario que es el que se cree que asociado a las alergias, que lo estoy pintando ahorita. Entonces, el monobactam no tiene ese anillo, si te das cuenta. Por eso no hace las alergias, la reacción cruzada de alergias. ¿Ya? Ahora, hay una excepción. Ya es algo más profundo, pero hay una excepción. El estronam no se puede dar si hay alergia a la penicilina o derivados, excepto un antibiótico que se llama ceftazidima. La ceftazidima es una cefalosporina en la cual no puedes dar estronam. Es la única excepción, pero eso muy poca gente lo sabe. Entonces, ahí te dejo ese dato, ¿ya? Ahora, hay unos fármacos, y bueno, acá está bacán para comentarlo. Mira, cuando tú mandas un beta-lactámico y dices, está bacán, Alexis, beta-lactámico, con eso voy a matar a mis bacterias. Sí, pero la bacteria también se defiende, ¿ah? En 1928, cuando crean la penicilina, a los 10 años más o menos, un médico dijo, un científico dijo que muy pronto las bacterias van a desaparecer y no habrá trabajo para los infectólogos. Y no pude estar más alejado de la verdad, porque la bacteria nunca desapareció y más bien hay bacterias, no han pasado ni 100 años y hay bacterias que son resistentes a todos los tipos de antibióticos. Entonces, las bacterias hacen resistencia. Y una de las formas que hacen resistencia estas bacterias es, por ejemplo, con beta-lactamasas. O sea, una de las múltiples formas es que produce unas enzimas llamadas beta-lactamasas. Entonces, estas beta-lactamasas hidrolizan al anillo beta-lactámico. ¿Ya? Y con eso ya no funciona el antibiótico, pues. Entonces, el humano, para vencer estas beta-lactamasas, ha creado unos fármacos. Por ejemplo, acá viene el anillo beta-lactámico, pero lo anexa con otro antibiótico que se le llama inhibidor de beta-lactamasa. Te van a preguntar por los inhibidores de beta-lactamasas, que son fármacos que prácticamente nacen para sacrificarse. Es decir, como que ahí están es decir, como que aquí están las beta-lactamasas esperando que venga el antibiótico. Tú vas a darle un beta-lactámico, ¿no? Pero le vas a dar con un inhibidor de beta-lactamasa, es decir, un antibiótico que se sacrifica, se une a la beta-lactamasa y se inhibe el antibiótico, pero también la beta-lactamasa. Entonces le deja el camino libre al verdadero antibiótico para que vaya y ataque a la bacteria. Entonces, sí se entendió esto del inhibidor de beta-lactamasa. Es Sí. como que tú das doble. Uno se sacrifica y ataca a la a la enzima, y ya con el otro realmente atacas a la bacteria. Ese es el ácido clavulánico, ¿no? Uno de ellos, claro. Entonces, los inhibidores de beta-lactamasa tenemos varios tipos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos muy bien el ácido clavulánico. Tenemos sulbactam. Tenemos tazobactam, como los más importantes, ¿ya? Ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam. Eso al menos quisiera que recuerdes hoy día. Estos, la primera característica es que no tienen actividad, o sea, el ácido clavulánico no mata ninguna bacteria. No atacan bacterias, ya no atacan bacterias. O sea, no es que yo le voy a dar ácido clavulánico y con eso voy a matar una E. coli, no. El tazobactam no ataca bacterias, no tiene actividad bactericida, solo se van a sacrificar. Son inhibidores de la beta-lactamasa, pero hay una excepción. El sulbactam puede atacar
puede tener actividad contra una bacteria que se llama Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii. Es el único que puede atacar a una bacteria. Entonces, nosotros, Acinetobacter baumannii es una bacteria que también peleamos en el hospital. En la UCIs también Acinetobacter. Es una bacteria resistente, así como Pseudomonas son dolores de cabeza, pero son muy resistentes a todos los antibióticos. Entonces, lo que tenemos muy poquísimos antibióticos que atacan a Acinetobacter baumannii. Y, oh sorpresa, Sulbactam, que no ataca a nadie, como el resto, sí puede atacar a Acinetobacter baumannii. Entonces lo damos ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ácido clavulánico se mezcla con 2 antibióticos sobre todo. Con amoxicilina, más ácido clavulánico, o se puede mezclar con ticarcilina. ¿Ya? El sulbactam se mezcla típicamente con ampicilina. Y el tazobactam se mezcla con piperacilina. ¿Ya? Entonces, la dosis ahí, que era lo que me habías estado preguntando, es 875, 125. Es decir, la dosis es 5A, 1. ¿No? Entonces, es la dosis. Ahora, tú vas a ver presentaciones en las cuales es 500 de la amoxicilina con 125. Ahí la dosis es 4:1. No, ahí la dosis sería por 4, ¿no? 4. Entonces acá es más, ¿no? 875 sería 5, 600. Acá sería 7, ¿no? 7:1. 7:1, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, claro, está bien, porque 8 sería para 1000, ¿no? Entonces, mira, acá la dosis es 7:1 y también vas a encontrar algunos que la dosis es así, 4:1, 125, 500. Entonces, al final, si te das cuenta, hay un común denominador. El ácido clavulánico nunca cambia de dosis. ¿Por qué? Porque no es que yo quiera matar a más bacterias, no. Esto de acá nunca, no mata bacterias el ácido clavulánico, solo se sacrifica. Es un inhibidor beta-lactamasa, por eso su dosis siempre se mantiene. Lo que tú puedes cambiar es la dosis de amoxicilina. ¿Y por qué la podemos cambiar? Por ejemplo, cuando damos 875, lo damos a veces 2 veces al día nomás, porque es más dosis. Cuando damos 500, a veces lo damos, ahí sí tenemos que darlo sí o sí 3 veces al día. Es decir, dependiendo qué tan grave es tu infección, tú puedes dar más dosis de amoxicilina, porque tú sabes que si das más antibiótico, matas más bacterias. ¿Ya? Pero si das más ácido clavulánico, no inhibes más beta-lactamasas. Entonces, por eso se mantiene ahí constante. Ya eso sí tienes que recordar. Te preguntan, ¿por qué no subimos la dosis de ácido clavulánico? Porque ácido clavulánico no es para matar más bacterias, es para inhibir beta-lactamasas. En cambio, la amoxicilina sí. Y cuando subimos la dosis de amoxicilina, generalmente es para darlo cada 12 horas cuando es 875 y para darlo cada 8 horas cuando es 500 miligramos. Se sube de acuerdo a la gravedad de la infección también. Que entonces, ese es el dato ahí importante que hay que recordar. Listo. Entonces, mira, estos son algunos cuadritos resúmenes para que tú veas cómo se clasifican. Todo el mundo de las penicilinas, hay de las cefalosporinas, esto no lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero te voy a enseñar esto, beta-lactámicos, y te voy a enseñar luego cefalosporinas. Aquí está, ¿ya? Que es lo que más te va a servir en este momento. ¿Ya? Entonces, los primeros beta-lactámicos, como aquí está, mira, P de pecamos. El primer beta-lactámico es la penicilina, ¿cierto? Entonces, la penicilina la vamos a dividir. Luego tú puedes revisar los cuadritos, ¿ya? Pero lo más importante que quiero que te lleves es este dato de la penicilina, ¿ya? Entonces, las penicilinas son los primeros beta-lactámicos que aparecieron. Ya se crearon por el examen Fleming en 1928. Entonces, la primera parte de los beta-lactámicos, penicilinas. Penicilinas.
¿Ok? Y las penicilinas tú las puedes dividir en dos grupos. Hay las naturales y las semisintéticas. Entonces lo vamos a dividir acá. Un grupo van a ser las naturales. El hombre no ha intervenido en nada. ¿De dónde vienen las penicilinas? De un hongo. Ya del hongo Penicillium. Entonces, su descubrimiento fue un accidente porque Alexander Fleming se fue de vacaciones y dejó una placa con bacterias que habían crecido, pero olvidó taparla. Entonces, como había humedad, crecieron hongos. Y donde crecía el hongo no crecía la bacteria. Y ahí dijeron, debe tener algo el hongo que evita crecimiento de bacterias. Y ahí aparece la penicilina. Entonces, algunas son naturales, o sea, ya el humano no modificó nada, así venía del hongo. Obviamente la procesó y todo. Pero en otras el humano no se quedó contento y dijo, no, ¿sabes qué? Voy a darle unas mejoras. Y formó las penicilinas semisintéticas. Entonces, esta de acá arriba son las penicilinas naturales y acá las penicilinas semisintéticas, que la vamos a estudiar acá, ¿ya? Listo. ¿Ya? Ok, entonces, a ver, ese sería el esquema para que sea más fácil de entender, ¿ya? Hasta acá. Ok, entonces las naturales, tú las vas a clasificar y es justo todas las preguntas que me estabas haciendo. Primero vamos a ver las naturales, ¿ok? Entonces las naturales lo vas a clasificar así. Algunas son endovenosas. Otras son intramusculares. Y otras son vía orales. Todas son naturales, ¿ah? Todas son naturales, solo que algunas van por vía endovenosa, vía oral y vía intramuscular. Entonces, ¿en qué se diferencian las naturales? En la farmacocinética. Eso es el dato que tú tienes que llevarte. Se diferencian en la farmacocinética, porque el mecanismo es el mismo y el espectro es el mismo. La farmacocinética lo va a diferenciar. Entonces, la penicilina que va vía endovenosa es la penicilina G. Y la penicilina G aisódica, es lo más típico, ¿no? Penicilina G sódica, ¿ya? Es lo más frecuente, ya puedes decir potásica, eso es el complemento con lo que venga, pero lo más utilizado es penicilina G sódica, ¿ya? Tiene su otro nombre, ¿cómo se le llama la penicilina G? Benzilpenicilina. Entonces, si te preguntan, ¿qué es la benzilpenicilina? Es la penicilina G. ¿Qué es la penicilina G? Es aquella penicilina natural que se da por vía endovenosa. Entonces, esa es la que va por vía endovenosa. Alexis, ¿hay algunas intramusculares? Sí, a las intramusculares se les llama de depósito. Son de depósito porque se quedan en el músculo y se liberan poco a poco, o sea, duran mucho tiempo. Al quedarse, tú lo inyectas en el músculo y ahí se quedan mucho tiempo y se van liberando poquito a poquito. Hay algunas que duran 36 horas en tu cuerpo y otras que duran 21 días. Algunos autores dicen 26 días. Por ejemplo, la endovenosa es rapidito, a las 4 horas ya no está en tu cuerpo, porque está en la vena y al toque se elimina, pero estas, como se va al músculo, se queda o 36 horas o 21 días. Algunos dicen hasta 26. Entonces, la que se queda 36 horas, o sea, día y medio, se llama procaínica. La que se queda 21 días se llama benzatínica. Y, por ejemplo, ¿cuándo lo utilizamos? Tenemos un paciente que no quiere tomar pastillas, le coloca su ampolla benzatínica y no va a estar tomando todos los días. Por ejemplo, los niños que a veces no quieren tomar, le colocan su ampolla benzatínica y en lugar de tomar 7 a 10 días pastilla, con una ampollita nomás, ya le cubriste toda la infección por el Streptococcus pyogenes. Entonces, ahí lo utilizamos, ¿ya? Y en la vía oral, ahí tenemos a la penicilina V. Mira, la G es endovenosa. Pero te hablan penicilina V, tú tienes que acordarte así, V de vía oral. V de vía oral. Y tiene su otro nombre, así como la G se llama benzilpenicilina, la que es V de vía oral se llama fenoximetilpenicilina. Penicilina. Fenoximetilpenicilina. ¿Ok?
Y esos entonces son los tipos de penicilinas naturales que tenemos. ¿A quiénes atacan estas penicilinas? Mira, nosotros la penicilina endovenosa, estos de acá naturales no pueden atacar a los gram negativos. Ya, eso sí, tú tienes que acordarte que las naturales atacan o a gram positivos o atacan a anaerobios, pero no atacan a gram negativos. No atacan a gram negativos ni al estafilococo aureus meticilino resistente, nada de eso. ¿A quién no atacan? A gram negativos. No funcionan contra gram negativos, no funcionan contra intracelulares, no funcionan contra estafilococo aureus sensible a la meticilina, no funcionan contra pseudomonas y la lista es grande, o sea, como son los primeros antibióticos no funcionan con muchas bacterias, ¿ya? Es muy pequeño el grupo para el cual lo utilizamos. Entonces, ¿contra quién sí lo utilizamos? Estos son de elección contra gram positivos, porque es lo que queda, ¿no? Y ahí los gram positivos con que lo utilizamos, por ejemplo, es el estreptococo. Y el estreptococo que causa faringitis se llama el estreptococo piógenes. Es el que causa faringitis estreptocócica, ¿ya? También se le llama el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, contra ese sí funcionan. Generalmente, como te digo, si es un niño que no quiere tomar pastilla, le damos benzatínica. Porque este es el que causa la faringitis, ¿ya? Te preguntan, ¿cuál es la cosa más frecuente de la faringitis bacteriana? El estreptococo piógeno. Entonces le damos ahí, puede ser endovenoso la benzatínica o vía oral la penicilina V, ¿ya? Pueden funcionar también contra el neumococo. Esto es con lo que no funcionan, ¿ya? Ah, perdón, eso es con lo que sí funcionan, ¿no? ¿Contra quién pueden funcionar también bien? Contra el neumococo sensible. Neumococo sensible. También podrían funcionar ahí bien. También pueden funcionar contra espiroquetas. Funcionan contra gram positivos, anaerobios y las otras bacterias con las que sí funcionan es con espiroquetas. Ahí sí funcionan. Y en la espiroqueta, ahí está tal vez su mayor uso en la actualidad. La espiroqueta, uno de los más grandes problemas que tenemos es el treponema pallidum, que nos da la enfermedad pallidum, que nos da la sífilis. Entonces, para la sífilis utilizamos estas intramusculares y también utilizamos la endovenosa, no la vía oral. ¿Cuándo es la única indicación para en sífilis utilizar la endovenosa? La G, cuando es neurosífilis. Neurosífilis, ¿no? O una latente tardía con compromiso nervioso, utilizamos ahí la G. Pero si no, una sífilis, por ejemplo, primaria, secundaria, utilizamos las intramusculares, ¿ya? Pero no la U. Entonces ahí es nuestras más grandes indicaciones. Otras indicaciones para estas penicilinas, y bueno, lo voy a escribir acá en la izquierda para que podamos tener espacio. Otras espiroquetas, por ejemplo, lectospira, es una espiroqueta. Lectospirosis, ahí se utiliza también bastante. La enfermedad de Lyme, que es también otra espiroqueta, Borrelia burgdorferi, pero no la tenemos mucho en nuestro medio. Contra los Clostridium también, que son anaerobios. Los anaerobios con los que funcionan son los Clostridium, que son anaerobios. Clostridium botulinum, difficile. Ahí funciona Septicum. Perdón, contra difíciles no. Clostridium, por ejemplo, el botulinum, que da el botulismo, el tetani, el Septicum. Pero no funciona contra el Clostridium difficile. El Clostridium difficile aparece cuando tú le das mucho antibiótico a un paciente y al final matas a toda su flora menos al Clostridium y este Clostridium te da una enfermedad llamada la colitis pseudomembranosa. No te olvides, cuando damos antibióticos de amplio espectro, matamos a toda nuestra flora y queda vivo este. Y cuando este queda vivo se reproduce el toque y da la colitis pseudomembranosa, que es la famosa diarrea hospitalaria. Ahí no funcionan las penicilinas. La única forma de tratar a este es o metronidazol, si es leve a moderado, o vancomicina bioral, cuando son casos moderados severos. ¿Ok? Entonces,
sí se entendió acá la diferencia entre, acá sí se entendió las penicilinas naturales. Ahora veríamos, el humano no se quedó contento, dijo, pero no puedo atacar a gram negativos. ¿Y qué pasa con las E. coli que me dan itus? No les puedo hacer nada. No puedo atacar intracelular. ¿Y qué hago con mis neumonías atípicas? No puedo atacar estafilococo metilino sensible. ¿Qué hago con mi celulitis? Y en el hospital, un chiste porque no puedo hacer nada contra la pseudomonas. Entonces dijo, esto no se queda así. Vamos a hacer nosotros a las penicilinas semisintéticas. Ahí el humano ya metió su mano y jugó ahí con estas penicilinas. ¿Ok? Entonces, creó las penicilinas semisintéticas que son 3 grupos o 3 familias. Ya que viene a ser, bueno, las naturales ahí les hemos hablado. Acá hablaríamos de estas. ¿Quiénes son? Acá las naturales el grupo número 1, ¿no? El grupo número 2 son las penicilinas antiestafilocócicas, creadas justamente para matar el antiestafilococo. Antiestafilocócica. Alexis, pero que merece un grupo el estafilococo, claro, el estafilococo es la principal causa de neumonía intrahospitalaria, de sepsis, de infecciones de piel y tejidos blandos, de osteomielitis, de artritis séptica, de furunculosis, de muchas infecciones estafilococo es. Entonces, probablemente sea una de las bacterias más patógenas que existen. Entonces, merece un grupo así. Y son las penicilinas antiestafilocócicas dirigidas contra esta bacteria. Tienen su nombre estas penicilinas antiestafilocócicas. Se les llama isoxazolil penicilinas. Ese es su nombre químico. Isoxa, que ha sido preguntado, isoxazolil penicilinas. ¿Ya? Ese es uno de ellos. Es para matar el estafilococo. Luego el humano dijo, ya, pero solucioné con mi estafilococo, pero ¿y mis gram negativos? Ah, entonces vamos a matar los gram negativos. Y le agregó un grupo amino. Con este grupo amino puede atacar a los gram negativos, porque puede pasar a través de sus porinas. Y generó las amino penicilinas. Dijo, se quedó contento. Ya, bacán, puedo matar a mis gram negativos. ¿Y mi pseudomona? ¿Y ahora qué hago? Mi pseudomona me falta. Siguió investigando. Generó el cuarto grupo, las penicilinas antiseudomónicas. Penicilinas antiseudomónicas. Antiseudomónicas, ¿no? Y ahorita vamos a ver los grupos que desprende de cada uno. Entonces, estas penicilinas antiestafilocócicas, el primer grupo que quería matar el estafilococo. El estafilococo es una bacteria que el primer estafilococo que apareció era un estafilococo sensible a la penicilina. O sea, la mataba con lo de arriba, ya no existe, ¿eh? Ya no existe, ya hizo resistencia casi todo. A menos a que te vayas a la selva virgen, donde no había ningún contacto antibiótico, pero actualmente ya no existe. O sea, nadie en su sano juicio mata un estafilococo con penicilina. Antes de la era antibiótica sí, ahora ya no. Entonces, esto ya no existe, porque el estafilococo evolucionó, digievolucionó, y se volvió el estafilococo aureus SM, SAMS. ¿Qué significa ese? SM, sensible a la meticilina. Justamente la meticilina es una penicilina antiestafilocócica, tal vez la primera que salió, meticilina. Entonces, los humanos dijeron, pucha, este estafilococo está que mata todas nuestras defensas. Ya, pero hay que crear un nuevo antibiótico. Crearon a las isoxazolipenicilinas. Y ahí vino la meticilina y con eso mataban al nuevo estafilococo. Por eso le pusieron estafilococo aureus sensible a la meticilina. ¿Ya? Pero esta meticilina era muy nefrotóxica, hacía nefritis intersticial. Por eso actualmente ya no la damos. Nefritis intersticial. O sea, era nefrotóxica. Por eso actualmente es lo único lugar donde lo vas a ver es en laboratorios para identificar. Actualmente, al menos en el Perú, bueno, en ningún lugar se da la meticilina, ¿ya? Se dan sus derivados, sus hermanos, ya han quedado sus hermanos, pero en el Perú utilizamos 2 de sus hermanos. Uno, que es endovenoso, y otro que es vía oral. Entonces, si el paciente está muy grave, damos endovenoso. Si está leve, damos vía oral. El endovenoso que tenemos de las antiestafilocócicas hermanas de la meticilina es la oxacilina. Y el vía oral que tenemos
es la dicloxacilina. Dicloxacilina. Ok, entonces te preguntan, ¿cuáles son penicilinas antiestafilocócicas? Ya no digas meticilina porque ya no existe, entonces, como tratamiento por ser muy tóxico. Entonces, solo tenemos en el Perú endovenoso oxacilina y bioral dicloxacilina. Con eso matamos al estafilococo aureus sensible a la meticilina. ¿Cómo el estafilococo aureus se volvió sensible a la meticilina? Porque generó beta-lactamasas. Entonces, con eso mataba a la penicilina G, pero estas son resistentes a las beta-lactamasas del estafilococo, por eso no las mata, no las destruye estos antibióticos. Pero actualmente ha evolucionado y ahora es un estafilococo que se llama SARM. ¿Qué significa SARM? Estafilococo aureus resistente a la meticilina. Algunos le llaman MARSA, que es al revés. O sea, ya es resistente. Cuando es resistente a la meticilina, o sea, el actual, el SAMS lo encuentras en la comunidad, o sea, en la calle. Si alguien se infecta en la calle, probablemente sea SAMS. Pero si alguien se infecta en el hospital, ya es el resistente a la meticilina, el SARM. Ahí nosotros utilizamos para matar al SARM, el antibiótico de elección es vancomicina. Actualmente incluso hay resistencia a la vancomicina, pero ya lo Pero comentaremos en otra clase. la Dime, vancomicina, ¿a qué pertenece? no pertenece a los beta-lactámicos, es un glucopéptido, se llama su familia. Ahí es solito esa parte, ¿no? Sí, es otra familia donde está la vancomicina y la teicoplanin. De Son las que... antibióticos que también afectan la pared celular, pero de- no a nivel de la PVP, sino a Ajá. nivel de la transglucosilación. Ese es de las quinolonas, ¿verdad? No, es otro grupo, porque mira, las quinolonas, Ujú. acá más o menos para que te ubiques. En este esquema, siempre que tengas una duda, las quinolonas atacan al ADN, Ajá. al ADN. Y los glucopéptidos, como acá abajito te he puesto, inhiben la transglucosilación, pero no es a nivel del ADN, sino es a nivel de la pared. ¿Ya? De esta mnemotecnia, estos de acá son las excepciones, que no cumplen por atacar al ADN. ¿Ya? Ahí está la banco, es un glucopéptido. Inhibe la transglucosilación, que es un paso previo a la transpeptidación para la formación de la pared. ¿Ya? Entonces, ese datito tienes que recordar ahí. Y bueno, con eso cubríamos los antiestafilocócicos. Ahora, estos de acá, según alguna literatura, menciona que no se ajusta la dosis en insuficiencia renal. No se ajusta la dosis en insuficiencia renal, por si acaso. Listo. Pero el humano quería atacar a los gram negativos. ¿Pero por qué no podía atacar a los gram negativos? ¿No? Y dijo, ya ataqué a mi estafilococo al SAMS al menos. Bueno, tengo mi banco para el SAMS. Pero por el gram negativo que me dan hito y todo esto, no. Resulta que el gram negativo no entraban las penicilinas, ni las antistafilocócicas, ni las naturales. Porque el gram negativo tenía algo ahí, que se llaman porinas. Entonces la penicilina no podía entrar por las porinas, no eran afines. Entonces le agregó un grupo amino y este grupo amino le permite ingresar al antibiótico por las porinas y por eso puede matar a gram negativos. Porque puede pasar a través de las porinas que están en la membrana externa del gram negativo. El gram positivo no tiene porinas, el gram negativo sí tiene. Ya lo tiene en su membrana externa. Entonces con eso puede pasar y atacar al peptidoglucano. Entonces las aminopenicilinas expanden su acción, se han hecho sobre todo para atacar a los gram negativos. Ese tiene que ser el mensaje. ¿Cobren gram positivos? Sí, pero sobre todo se han hecho para jugar contra los gram negativos. Ahora, las aminopenicilinas tenemos dos actualmente que se utilizan bastante. La amoxicilina y la ampicilina. Mira, en la literatura ambas son vía oral, ambas son endovenosa, ambas son vía oral, ambas son endovenosa. Pero en nuestro medio no tenemos mucho la amoxicilina endovenosa, la utilizamos sobre todo vía oral. Y la ampicilina la utilizamos más endovenosa. Eso más en nuestro medio, pero como te digo, existen ambas presentaciones, ¿ya?
Ahora, ¿qué otro dato puedes conocer de ahí? ¿Ya? La amoxicilina, a diferencia de la ampicilina, es mejor para vía oral porque es más estable a pH ácido. ¿Ya? Es 2,5 veces mejor su absorción a pH ácido respecto a la ampicilina. O sea, tú das ampicilina por vía oral y como que el ácido lo inactiva un poco, pero la amoxicilina no. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿a qué bacterias cubren? Bueno, cubren a la mayoría, porque mira, pueden atacar a gram positivos, por ejemplo, los estreptococos, ya sea estreptococo piógenes que da la faringitis o estreptococo neumónica, que da neumonía, pero también pueden cubrir a gram negativos, por ejemplo, E. coli, a Haemophilus influenzae, que dan neumonías, lo cubre también, lo puede matar. O sea, los utilizamos la amoxicilina sobre todo para infección de vía respiratoria alta. Faringitis, sinusitis, otitis, todo eso va bien la amoxicilina. ¿Ya? La ampicilina también puede servir para lo mismo, pero la ampicilina tiene unas ventajas contra ciertas bacterias. Por ejemplo, la ampicilina es excelente contra el enterococo fecalis. No hay mucha, el enterococo es resistente a muchísimos antibióticos, ¿eh? Y la ampicilina es su debilidad, enterococo fecalis. La ampicilina también es la debilidad del Streptococcus galactiae. Entonces, por eso nunca va a desaparecer la ampicilina, porque a Galactiae, porque tiene algunas bacterias son especialmente débiles contra ella. Otra es la Listeria monocitógenes, que da meningitis en ancianos, en niños, en recién nacidos y en inmunodeprimidos. Listeria Perdón, monocitógenes. ¿puedes repetir qué dijiste? ¿Es estreptococo qué? Acá, Streptococcus agalactiae. Ay, gana. Agalactiae. Ahorita, más bien, te lo voy a escribir acá y luego te voy a hablar unos datitos de cada uno y con eso copias bacán, ¿ya? Y entiendes bien esta parte. Y Proteus mirabilis. ¿Qué era el tercero, perdón? Lister, ¿qué? Listeria monocitógenes. Entonces, voy a acercarlo acá. Mira, el Enterococo fecalis es una bacteria que es resistente a la mayoría de antibióticos y no muchos antibióticos lo atacan. Incluso ni los carbapenem son buenos, a veces son bacteriostáticos contra el enterococo. En cambio, ampicilina sí lo mata el enterococo. Por eso siempre que te me echas contra enterococo, ampicilina tiene que ir de frente. Ya es la primera opción. Y te da itus te puede dar itus en pacientes que utilizan catéteres o infecciones intrahospitalarias. El Streptococcus galactiae, por ejemplo, si yo te pregunto, la sepsis, infección sistémica, ¿no? Más frecuente en el adulto es el Staphylococcus aureus, pero en el neonato la sepsis más frecuente es por Streptococcus agalactiae. Tú tienes que acordarte quién toma leche agalactiae, lactosa de leche, el neonato, ¿no? Entonces, la sepsis más frecuente en el neonato es por Streptococcus agalactiae. Y justamente el Streptococcus agalactiae es la causa más frecuente de sepsis y se muere con ampicilina. Por eso ahí siempre lo damos. Listeria monocitógena es una causa de meningitis. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de meningitis? Es neumococo. Pero en los pacientes en edades extremas, antes de los 3 meses o más de 65 años e inmunodeprimidos, puede ser listeria. Entonces, y listeria sí mata, es grave, ¿ya? Entonces no cualquier antibiótico lo mata a listeria, y ahí ampicilina es de elección. Y Proteus mirabilis, que es una bacteria que se asocia a cálculos de estrubita o coraliformes en el riñón, también ampicilina sirve contra Proteus, ¿ya? Entonces esas son amoxicilina es la más utilizada porque te cubre a E. coli, las más comunes, ¿no? Pero ampicilina te cubre algunos precisos. ¿Son intercambiables? Sí, ¿ya? Pero aquí en estas 4 infecciones prefiero ampicilina. Y lo más común que utilizamos es amoxi, pero sobre todo en estas 4 ahí se utilizaría ampicilina de elección, ¿ya? Y no te olvides que tienen sus potenciadores ellos, pues, ¿no? Sus inhibidores de beta-lactamasa. Ampicilina, ¿con quién se fusionaba? Con sulbactam. ¿Amoxicilina con quién?
con ácido clavulánico. Entonces, ahí creo que es un punto muy importante para comentarte. ¿Cuál es la ventaja de dar estos potenciadores? ¿Ya? Para eso está el cuadro a la izquierda, pero creo que mejor terminamos esto y te hablo de para qué se dan estos potenciadores, ¿no? En las penicilinas pseudomónicas vamos a tener ahí sobre todo en las antipseudomónicas tenemos dos familias. Las carbopenicilinas, donde tenemos a la ticarcilina, y las uridopenicilinas, donde vamos a tener a la piperacilina. Entonces, la ticarcilina no la utilizamos porque tienes que darle al paciente con mucha hidratación y lo tendrías que sobrecargar de volumen. Ya no se utiliza la ticarcilina. La que sí se utiliza es la piperacilina bastante, y sí se utiliza bastante, pero es como que la reservamos. La piperacilina cubre gram positivos, casi a todos, gram negativos, también casi a todos. Te mata pseudomona, por eso son antipseudomónicas, ¿no? Te ataca a Enterobacter. Enterobacter, ¿ya? Y también a Proteus. Y Proteus, hay un Proteus especial que es indol positivo. Ahí ataca. Entonces, piperacilina solo lo reservamos para infecciones intrahospitalarias. Todo antibiótico que cubra a Pseudomonas es utilizado para intrahospitalarios. Entonces, el más fuerte de todos los que tenemos aquí es piperacilina. Y recuerda que nosotros a piperacilina la potenciamos con tazobactam. Por eso en el hospital tú vas a escuchar piperacilina más tazobactam. De ahí nace el famoso pipetazo. Entonces, en el recuadro de la izquierda te voy a enseñar para qué nosotros damos estos inhibidores de beta-lactamasas. Una pregunta, ¿qué dice abajo Proteus? ¿Qué era? Indol positivo. Proteus. Indol positivo. Indol. ¿Ya? Indol positivo. Entonces, es un tipo de proteos que ya son más fuertes, más residuantes. Entonces, nosotros acá sí conversamos de los inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes tienen beta-lactamasas, no? Beta-lactamasas. Hay varios tipos. Hay una clase específica donde vamos a hablar solo beta-lactamasas, ¿ya? Pero ahí nosotros tenemos que las beta-lactamasas lo tienen, por ejemplo, la mayoría lo hacen los gram negativos, y el estafilococo aureus sensible a la meticilina tiene beta-lactamasas y los gram negativos, ¿ya? El estreptococo no tiene, por si acaso. Y en gram negativo sobre todo lo tiene, por ejemplo, E. coli, Klebsiella, ¿ya? Proteus, Haemophilus influenzae. Todos ellos tienen, ¿ya? Incluso el mismo enterococo. Todos ellos van a tener esta beta-lactamasa. Y el estafilococo aureus sensible a la meticilina, ¿ya? Pero no solo ellos, gram negativo, estafilococo, sino también los anaerobios. ¿Ya? Por ejemplo, el anaerobio más frecuente que infecta el abdomen cuando hay una peritonitis o algo es el Bacteroides fragilis. Y su beta-lactamasa es una blea, beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Ya? Entonces, ellos tienen beta-lactamasa. Y si dan beta-lactamasa, cualquiera de estos no funcionaría. Disculpa, ¿cómo se llamaba el anaerobio? Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a dar los inhibidores de beta-lactamasa. Y cuando damos los inhibidores de beta-lactamasa, cualquiera de estos antibióticos va a poder matar a estas bacterias, porque como bloqueo la beta-lactamasa, ya puedo matar E. coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus, SAMS y a los anaerobios. O sea, la beta-lactamasa
Si yo, cada vez que yo dé un inhibidor de beta-lactamasa, amplío mi cobertura a anaerobios, amplío mi cobertura al estafilococo, ahora sensible a meticilina, y a las gram negativas que hacen beta-lactamasas. O sea, los inhibidores de beta-lactamasa aumentan mi espectro antibiótico. Aumentan mi espectro antibiótico. ¿Ya? ¿Qué inhibidores de beta-lactamasas tengo? Por ejemplo, amoxicilina. ¿Con quién lo usábamos? Con ácido clavulánico. ¿Cuál más? Ampicilina. ¿Pero con quién lo usábamos? Con sulbactam. ¿Ya? Y el otro era piperacilina. Tazobactam. Entonces, en amarillo vamos a resaltar a los inhibidores. Amoxicilina, ácido clavulánico. Ampicilina, sulbactam. Piperacilina, tazobactam. ¿Ya? Entonces, esas son las principales inhibidores de beta-lactamasa que aumentan mi cobertura a anaerobios, al SANS y a los gram negativos. ¿Ok? Listo, entonces eso es lo más importante. Nosotros utilizamos piperacilina tazobactam. Esta de acá, solo en el hospital lo manejamos. Lo utilizamos cuando hay una sepsis intraabdominal. ¿Por qué? Cuando hay una sepsis intraabdominal, piperacilina mata a los gram negativos y tazobactam mata a los y cuando le agregas tazobactam, no que tazobactam, sino piperacilina más tazobactam, pueden matar a anaerobios. Porque hemos dicho que los anaerobios producen beta-lactamasas, ¿no? Entonces, cuando doy inhibidor de beta-lactamasas, ya puedo matar recién anaerobios, SAMs y gram negativos. Entonces, ahí lo utilizamos para sepsis intraabdominales, ¿ya? Y algunos autores dicen para matar a la BLE. ¿Qué es BLE? Y eso te van a preguntar. BLE es la más potente de todas las beta-lactamasas. Se llama beta-lactamasa de espectro extendido. Esa es la BLE. Beta-lactamasa de espectro extendido. Y yo no la puedo matar generalmente a menos que utilice carbapenems. Lo que mata a las BLE son las bombas atómicas, los carbapenem. Que no es una penicilina, es un carbapenem. Pero por ahí dice alguna literatura, algunos estudios mencionan que para BLEs que producen ITU podría funcionar tazobactam. Ya, pero si produce sepsis ya no. Entonces eso tienes que conocer ahí. Y esto es el mundo de las penicilinas.